Oscar es una de las víctimas del famoso fake news en la charla con Cristina Fernández de Kirchner, que se le quiso poner se le quiso dar un tono de gravedad institucional y solo se destaca una mala palabra. Aparte una bajeza terrible. Pero de porque, escúchame, a ver, yo pensaba siempre, si vos tenés un amigo, si a mí me desgrabaran o me hicieran escuchar las conversaciones con los amigos, pues, digamos, a cualquiera. Digamos, ¿por qué? Porque el texto se explica en el contexto. Totalmente. O sea, que Cristina haya dicho lo que dijo de Oscar es porque Cristina lo valora mucho, Oscar. Es exactamente a la inversa. O porque lo quiere. Exactamente, porque lo quiere y porque lo valora. Si no, no le encarga nada. Cercana, ahora, claro. cuando vos sacás del contexto el texto, pasa lo que pasa habitualmente, que es que te construyen una realidad paralela. Bueno, eso es... y Oscar es una de las víctimas de esta realidad Sin paralela, duda. Oscar. Bueno, fuimos las primeras. La verdad que no pensábamos que iban a llegar a tanto, porque la verdad que han sobrepasado todos los límites, al menos de la democracia, en cuanto a espionaje legal, persecución política, apriete a jueces, apriete a funcionarios, empresarios. Yo creo que con este comunicado que sacaron este fin de semana y utilizando la lamentable pérdida de una vida como la de Fabián Gutiérrez, sin respetar a la familia, sin tener el más mínimo respeto por la dignidad humana, yo creo que en el fondo son como un espejo invertido. No todos, ¿no? No englobo a todos de Cambiemos, ni de PRO, ni mucho menos a los radicales, a todos los radicales. Pero los que firman este comunicado y algunos voceros de ellos, y sobre todo los que tuvieron responsabilidad de gobierno, ¿no? De Macri, Garabano, Rivas, Magdalani, Patricia Bullrich y todos estos, nos imputan a nosotros las cosas que ellos hacen y que ellos hicieron. Porque la verdad que ellos metieron preso a 3 tuiteros porque supuestamente amenazaban al presidente. Ellos fueron los que se quisieron quedar con C5N y realizaron una presión tremenda sobre los empresarios y los periodistas para acallar la voz opositores. Y ellos son los que hicieron espionaje político sobre nosotros y ahora se está viendo que sobre todo, ¿no? De manera que me parece que en esto, además de la fake news, además de todo esto que ustedes están analizando, me parece que hay una estrategia política por parte de ese sector de lo que fue el gobierno de acusarnos a nosotros de las cosas que verdaderamente ellos fueron responsables y ellos hicieron. Pero fíjese que el establishment Oscar y Leandro también funciona perfecto, porque ADEPA salió a defender a Luis Majul, firmado por una cantidad de miembros de dueños de medios. ATF FOPEA, periodistas. O sea, hay un aparato que han armado que funciona a la perfección y la sociedad lo compra. Hay un sector que compra esto. Yo creo que lo que pasa es que construyó una mentira. Totalmente. ¿Cuál es la mentira que construyen? Nosotros atacamos los medios de prensa, queremos meter presos periodistas. Mire, quien derogó el delito de desacato fue Cristina Kirchner. De acuerdo. En segundo lugar, cosas que dijeron de Cristina Kirchner los periodistas y de su familia, de sus hijos. Un periodista incitando a la gente a salir a escrachar, a putear, a agredir a hijos de un funcionario, a hijos. Es decir, todas esas cosas hicieron ellos. Entonces ahora se ponen en víctimas, dicen, no, nosotros defendemos la libertad de prensa, que ni un periodista vaya preso. Eso fue lo que garantizamos nosotros. Durante nuestra gestión eso se garantizó, no durante la gestión de ellos. Entonces, ¿quién puede estar a favor de que metan preso a un periodista? Obviamente que nadie, salvo que haya cometido algún delito, lo encuentren, bueno, pero no por su actividad como periodista. Y nosotros hemos sido los más celosos defensores precisamente de esta situación. ¿Qué es lo que hacen? Como ellos fueron los que intentaron meter preso a periodistas, los que además que intentaron quedarse con los medios, los persiguieron a los jueces, nos dicen que nosotros somos los que hacemos eso. En realidad son ellos. Están demostrando su propia cara. La misión del gobierno es otra, ¿no? Sí. Ahora, esto de socavar permanentemente las instituciones, que la República está en peligro, que esto está en peligro, que nosotros los republicanos... Hay un sector de la sociedad al cual entiendo que hay que dirigirse, que compra esto. Sí. Sí, y lo defiende. Hace muy bien Oscar en aclarar que no está bueno intrometerse en la vida interna de los partidos. De hecho, yo hace muchos años que ya me fui del radicalismo y trato de no hacerlo. A veces me preguntan por mi tradición radical, pero yo me siento mucho más compañero de Oscar o de tantos otros, de Cristina y de tantos otros compañeras y compañeros que integran el Frente de Todos que de mis ex correligionarios. Pero tengo que decir, porque he sido muy duro con la oposición,
que también por haber militado en ese partido y por tener buena relación incluso con muchos cuadros del PRO, no todo el mundo es igual. No, desde ya. O sea, acá lo que pasa es que ha conducido el proceso el ala más radicalizada de la oposición. La radicalización se está dando por derecha. Y el PRO tiene en Patricia Bullrich y en 3 o 4 personajes más la track force de un proyecto del estilo Bolsonaro para llevar adelante en la Argentina. Ellos tienen en mente la idea de un liderazgo como el de Bolsonaro y una sociedad como la chilena, en términos de la desigualdad social. Un disparate. Total. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Como toman la iniciativa, y están todo el tiempo al pedo además, porque también, digamos, no sé ni bien qué es lo que hacen, al resto de los dirigentes y de los cuadros políticos que les toca gobernar o que les toca legislar, los sorprenden de la mañana a la noche poniéndole la agenda. Por eso lo que decía Daniela recién, que hay muchos intendentes que han dicho, muchachos, esto no se puede firmar de esta manera, las decisiones se toman de otra forma. Hay un montón de compañeros y de compañeras que militaron el radicalismo que por ahí no piensan como yo, pero que les tengo que reconocer su vocación democrática y republicana. Como hay un montón de militantes en el PRO que son personas de bien, que no tienen por qué ser identificados con esta visión tan extremista de Patricia Bullrich. Pero ¿saben qué? Es necesario que se expresen, porque justamente yo creo que la democracia y la república no están en peligro. En todo caso, si la democracia está en peligro, la democracia social es por la desigualdad que hace muchos años que acarreamos. Pero la república requiere que el sector más lúcido, más formado, más ilustrado de la oposición haga valer sus posiciones en términos de posturas políticas públicas. Porque si no, digamos, el sector más irracional es el que termina ocupando la escena y ahí sí tenemos un problema. ¿Saben cuál es el problema? Que no hay capacidad de diálogo con una persona que considera que sos un mafioso o un delincuente común. Esto es lo grave. Ellos como decía Oscar, nos acusaron a nosotros de polarizar a la sociedad y los que dividen entre buenos y malos son ellos. Entonces, ¿cómo se construye el consenso, por ejemplo, para sacar adelante la economía argentina después de esta terrible recesión que va a significar la pandemia, si los líderes de los principales partidos opositores dicen cualquier cosa? En principio nosotros le estamos dando garantía, y este gobierno le está dando garantía, que hoy no hay espionaje político. Hoy tenemos al frente del AFI una persona como Cristina Camaño, que está llevando adelante una profunda transformación y se terminó con el espionaje político. Lo otro que tenemos que lograr, ojalá así sea, que ellos sean juzgados y que si los condenan se hagan prueba y no como hicieron con nosotros. Macri llegó a decir, la gente cree que fulano tal, que Milagro Sala cometió delito, entonces hay que meterla preso. Bueno, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que los jueces actúen con independencia, que actúen con absoluta libertad, que se garantice el debido proceso, que se garantice el derecho de defensa en juicio, la presunción de inocencia, y se los condene si hay pruebas. Si no hay pruebas, bueno, será una condena política. Oscar, y yo creo que esta es una cosa que tenemos que avanzar, ¿no? Recién lo hablábamos con Leandro y él decía, bueno, de hecho perdieron las elecciones, ¿no? Pero hay también una realidad que yo no quería dejar de mencionar, es el contexto, pandemia, un contexto muy difícil, Bien. Además del país, ¿no? La situación económica del país, pero además que mucha gente encerrada en su casa, mirando televisión, con, bueno, cierta sensación de cuánto va a durar esto. Lo que yo le pregunto es, ¿qué asidero cree que tienen este tipo de declaraciones? Porque de alguna manera ellos logran poner un tema en agenda que ustedes tienen que salir a contrarrestar, ¿no? Con los medios. ¿Qué cree que, bueno, también con la ayuda de medios en cable, en aire? La gente, nuestro pueblo está preocupado por otras cosas, está preocupado obviamente por la situación de la pandemia que tenemos, por la falta de trabajo, porque no puede salir, está preocupado por la situación económica, hay temor a perder el empleo, la baja de salario. Yo creo que esos son los problemas fundamentales. Y el gobierno obviamente tiene que atender, no tanto a responderles a ellos, en todo caso queremos nosotros, el gobierno trabajar en resolver obviamente los problemas de la pandemia, en primer lugar los problemas económicos, la deuda externa, reactivar el aparato productivo, llevar adelante la reforma judicial, gobernar para mejorarle la calidad de vida a la gente. Nosotros vinimos al gobierno el 10 de diciembre del 2019 para cambiar la situación de cosas que había dejado el macrismo, y en eso tenemos que tener coherencia y avanzar en todas las transformaciones donde la sociedad vea que le estamos cumpliendo los compromisos electorales que tomamos, y no como hizo Macri, que le mintió absolutamente todo. Mintieron para llegar al gobierno, después mintieron, ¿no? Decían, no, vemos la luz al final del túnel, resulta que era un tren de carga que venía de frente. La lluvia de inversiones, lo que vino un vendaval y una tormenta de granizo y de lluvia. Impuesto a las ganancias, van a pagar la mitad, pagan el doble. Inflación, fue el doble. Deuda, bueno, todo para atrás. Bueno, nosotros tenemos que demostrar que nosotros cumplimos con las promesas
No promesas, porque no prometimos, cumplimos con lo que la sociedad espera de nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer desde el